Y llega el turno de las recomendaciones literarias. Como saben, estamos codo con Cheado Editorial, recomendándoles a grandes autores que además vienen a visitarnos a nuestra querida ciudad. Nos presentan sus libros, tanto en La Rayuela como en Librería Rivas, y luego vienen aquí también para presentárselos a todos ustedes. Hoy tenemos algo peculiar, porque no solo tenemos al escritor del día, que es Alejandro Romera, que está ahí enfrente ya de nosotros. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Vamos a hablar de dos libros. Enseguida se los nombraré, y también vamos a tener al encargado del blog y de las redes sociales, ¿no? de estas jornadas literarias, porque como saben eso está a la orden del día y no hay mejor escaparate que una buena red social. Él es Juan Luis Vera. Muy buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Juan Luis además tiene la peculiaridad de que también es escritor, también nos ha traído su libro para que podamos comentarlo, pero bueno, eso ya dice mucho de él, ¿verdad? Pero vamos a empezar por Alejandro, que es el protagonista de hoy. Alejandro viene sobre todo a presentar esta novela, Miradas de ébano. Nos cuenta la historia de dos jóvenes, uno que viaja desde África hasta España y otro que viaja de España a África, ¿no? Digamos que es un poco un paralelismo. Sí, la idea era un poco esa, el ir contando los viajes de esas dos personas, pero un viaje un poco inverso, ¿no? Digamos, y cómo a una persona le reciben en un sitio, cómo le reciben en el otro, y cuáles son un poco sus primeras sensaciones, sobre todo. Alejandro, que no lo he dicho, nacía en Madrid, él es profesor de imagen y sonido, pero un poco se ha puesto en contacto con estos temas gracias a su colaboración también muy importante con una ONG que quizá, supongo que ese trabajo codo con esa ONG ha sido un poco lo que te ha inspirado quizá esta temática. Sí, sobre todo, bueno, he viajado a diferentes sitios, no siempre con la misma ONG, sino bueno, pues un poco con diferentes asociaciones, y sobre todo el libro está inspirado en un viaje que realicé en el año 2007 en Ghana, y estuve 2 meses allí colaborando con un orfanato y bueno, viajando un poco por el país, y de ahí pues salen muchas de las impresiones que luego intento plasmar, ¿no? en el libro. ¿Y cómo se vive en Ghana? Pues bueno, se vive más o menos. Yo estuve, en un orfanato y luego estuve viajando unos 10 días más o menos a lo largo del país, ¿no? Entonces, sobre todo la impresión que yo tengo es de la vida dentro de ese orfanato, ¿no? Y bueno, lo que más te llama la atención de encontrarte allí en la vida allí en África, que aunque sea un tópico, pero luego es la realidad, que con muy poco te dan una sensación, te transmite una sensación de felicidad pues inmensa, la verdad. Entonces, estás allí entre mucha gente que no tiene prácticamente nada material, sin embargo ves muy pocas caras tristes, ves mucha alegría, muchas risas, y eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Y más me llevo de allí. Al establecer ese paralelismo que estableces con, digamos, dos personas de dos realidades diferentes que se van a otras completamente diferentes, supongo que también nos ayudará a ver un poco de que lo que nos quejamos a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Entiendo, un poco ese sería el mensaje, o qué mensaje se desprende mientras vamos leyendo estas páginas. Pues mensaje como tal, la verdad es que tampoco sabría concretártelo, ¿no? En un único mensaje. O sea, mi idea a la hora de escribir el libro es un poco intentar acercar África aquí a los lectores españoles, ¿no? Sobre todo. Aunque es un libro que tiene el aspecto de una novela, pero para mí es un poco un libro de viajes novelado, es un poco acercar África desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del español que llega allí, ¿no? Lo que se encuentra, cómo lo interpreta, las sensaciones que él percibe, desde el punto de vista del africano que llega a España creyéndose que va a ser un paraíso, ¿no? y se encuentra que no es así tampoco la realidad. También introduzco algunos capítulos sobre historia de África, un poco alternando la historia de estos dos personajes, para no centrarme solamente porque bueno, la historia está basada sobre todo en Ghana también, entonces por no centrarme solo en ese país, introduzco un libro dentro del propio libro que va leyendo el protagonista, y el que nos habla también de diferentes episodios de la historia reciente de África, ¿no? Que también me resultaban interesantes. ¿Hace falta dar a conocer África? ¿Realmente es desconocida para nosotros o la tenemos un poco estereotipada aquí en Europa? Yo creo que está bastante estereotipada, ¿no? O sea, al final África, ¿qué es lo que vemos en los medios de comunicación? Pues casi siempre guerras, pateras. La mayoría de las cosas que nos llegan son negativas o son de ciertos aspectos
que es una realidad que existe, evidentemente, que no se puede negar, pero que no es la única, ¿no? Que parece pues eso, que la mayoría de los países de África están continuamente en guerra o están matándose los unos a los otros, o todo África es el niño escuálido con las moscas y no es verdad, ¿no? O sea, eso es una realidad bastante dura del continente, pero hay otras realidades que están ahí, que son igualmente importantes. Hay historias alucinantes de pequeños personajes anónimos que no se conocen y no se dan a conocer en los grandes medios. Entonces, bueno, un poco la idea del libro era también esa, ¿no? Dar un poco a conocer esos pequeños detalles de África, ¿no? Y muchos de los lectores me lo han dicho, que después de leérselo pues tienen otro concepto, ¿no? Del negrito que ven vendiendo en el Top Manta o cuando ven alguna noticia en televisión, ¿no? Bueno. Bueno, pues ese es el fondo, el argumento, la historia con la que se pueden sorprender si leen Miradas de ébano. Esta era su principal apuesta hoy, esta es realmente su presentación, pero bueno, es que también Alejandro Romera nos ha traído ya un poco en avance, ¿no? Porque creo que es bastante reciente, Kichai. Esta obra nos trae distintos relatos cortos, ¿no? Sí, eso es una obra que no tiene nada que ver con la anterior. Son 15 relatos cortos, pues el más corto creo que tiene 2 páginas y el más largo creo que tiene 7, 8, o sea que son historias bastante cortas en las que intento contar diferentes temas muy diversos, muy variados, cada uno gira en torno a una idea y bueno, un poco, si tuviera que englobarlos todos en una única temática sería un poco profundizar en el ser humano a través de historias cotidianas, digamos. Hay algunos que rayan en lo fantástico, hay bastantes relatos que son del género fantástico, pero todo como una especie de metáfora, intentando contar una historia cotidiana, a lo mejor a través de la fantasía, intentando un poco profundizar pues, en temas como las obsesiones, los ideales, la rebeldía, el conformismo, bueno, pues, temas que nos definen un poco, ¿no? Como seres humanos. Relatos cortos que además pues, nos vienen muy bien a la sociedad actual, porque bueno, en cualquier ratito, en cualquier sitio, en el autobús, en el tren, bueno, pues podemos echar un vistazo, no perdemos el hilo, ¿verdad? Y nos vienen muy bien y nos ayudan a reflexionar, ¿no? Si te tuvieras que quedar con algo a la hora de escribir, ¿qué seleccionas? ¿Una novela densa en la que puedas pues, desarrollar una historia con profundidad o un relato corto quizá es más emocionante de escribir? Me costaría decidirme. Sí, ¿no? Como escritor, el relato corto me gusta mucho porque te da mucho juego a la hora de desarrollar historias. O sea, en un libro, de apenas unas 100 páginas, desarrollo temas muy variados, desde muchos puntos de vista diferentes. Te da mucha más libertad a la hora de experimentar, de jugar con la forma y con el fondo, vamos. Una novela también puedes jugar, evidentemente, mucho, pero bueno, te ciñes a una historia, ¿no? A lo largo de... Entonces, pues no sé, yo entre los 2 libros no podría decidirme, la verdad. Miradas de ébano le tengo mucho cariño, porque además es mi primer libro publicado, y Kichai, pues también le tengo mucho cariño y estoy muy orgulloso, la verdad. ¿De dónde viene el nombre de Kichai, que no te he preguntado? Eso te voy a responder que hay que leerse el libro vale, para saberlo. Bueno, es el nombre de uno de los relatos, del vale. último, del que cierra el libro. Y no me gusta decir de dónde viene, de dónde saqué ese nombre, porque prefiero que el lector lea ese relato y él saque el significado al nombre que él quiera. Yo aporto un poco mi visión sobre ese nombre, le doy un significado, pero no tiene por qué ser el que luego el lector le dé, claro, entonces muy bien. Prefiero no dar pues muchas algo pistas. de intriga, para que ustedes pues decidan leerlo. Vamos ahora con Juan Luis Vera. Juan Luis, encargado del blog y de las redes sociales de estas jornadas literarias. ¿Qué consiguen las redes sociales dentro de unas jornadas literarias? ¿Para qué son útiles? Pues a día de hoy prácticamente para la mayor parte de la promoción, el mantener el contacto con las personas que quieren asistir a esto, que están interesadas en lo que estamos organizando, es mucho más directo, quizás es mucho más pues centrado en el momento que otras estrategias que se han utilizado tradicionalmente como la cartelería en papel o otro tipo de publicidad
que se nos queda un poco, yo creo que hoy en día anclada en el pasado, ¿no? La cartelería en papel, según mi experiencia, hace muy poco. Sin embargo, en la red, pues ahí la gente también puede interactuar, la gente puede poner opiniones, poner comentarios, y nos permite una interacción y una mayor cercanía con la gente interesada en esto. Manejar las redes sociales es muy importante también, un poco, digamos, no solo para jornadas literarias como es el caso, también para empresas, para todo tipo de perfiles. ¿Vosotros cómo conseguís interactuar con las personas? Es decir, ¿proponéis y qué más ofrecéis? No sé si contestáis dudas, explicáis dónde pueden adquirir los libros, un poco por saber qué función tiene exactamente el blog o la red social en vuestro caso. Pues el blog, por ejemplo, tiene una labor sobre todo informativa, es decir, si va a haber una jornada se anuncia en el blog, si hay algún cambio también, son más bien quizá lo que es una función de información, más periodística entre comillas. La red social es más interactiva, la red social, ya sea Facebook, ya sea Twitter, nos permite pues eso, una mayor cercanía, como he dicho antes. Pues ahí entraría pues cualquier tipo de, a lo mejor otra noticia diferente, a lo mejor podemos ir poniendo fotos, podemos ir también haciendo preguntas a las personas que entran allí, que están interesadas, a los seguidores, con vistas a que ellos también nos orienten, ¿no? Para mejorar cada día, para pues lógicamente ir aprendiendo de la experiencia en base a lo que nos digan ellos, porque nosotros podemos ver un poco cómo queremos hacer las cosas o cómo creemos que son mejores, pero la opinión del que asiste, que es al final el receptor y que es la persona más importante de todo esto, porque sin ellos sería imposible, esa es fundamental. Se consigue un feedback, ¿no? Sí. Vosotros ofrecéis, pero también aprendéis de lo que propone la gente, ¿verdad? Muchísimo, a diario. Bueno, pues eso es muy importante, que sepan que estas jornadas literarias también están en la red. Y bueno, Juan Luis Vera, no solo es bloguero, no solo es community manager, digamos que también además escribe. No sé si por el contacto con tanto escritor o cómo fue la cosa. ¿Fuiste escritor antes que bloguero? Escritor antes que bloguero, sin duda. Sí, ¿no? Sí, yo llevo escribiendo desde pequeñito, casi como una necesidad, y lo que tienes en la mano es mi primera novela, pero realmente escribiendo llevo desde pequeño, antes de conocer incluso lo que significaba red social o lo que significaba internet. Bueno, yo ya estaba escribiendo. Se llama Vuelo de libélulas, nos cuenta la historia de Lorenzo. ¿Qué le pasa a Lorenzo? Cuéntanoslo tú. Pues Lorenzo se considera a sí mismo un tipo duro, aunque como se va viendo en el desarrollo de la novela, luego no es tanto así, sino que ha pasado toda su adolescencia dentro de un grupo de ideas bastante radicales que, unido a su situación personal, que era una situación de vulnerabilidad en su familia, ha ido logrando, por decirlo así, que Lorenzo esté absolutamente absorbido por su grupo y se sienta como si fuera su única escapatoria. Entonces el grupo está comprimiéndole. Y habla un poco de cómo este personaje, que refleja, yo creo, la realidad de muchas personas en su situación, especialmente adolescentes, intenta salir de eso y las dificultades que encuentra en el camino. Bueno, pues también queda aquí este apunte. Les diré que debajo del título pone "Cuando la vida resurge con los aleteos de una libélula". Bueno, pues ahí queda eso. Si quieren sumergirse, perdón que se me cae, si quieren un poco sumergirse en esta historia, pues ya saben también que pueden hacerlo y descubrir qué hay detrás de la persona que lleva a cabo esa tarea tan importante en ese blog y en esas redes sociales con estas jornadas de Chiado Editorial. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por haber venido a Salamanca a presentarnos a presentar en tu caso tu obra y en tu caso pues a mantenernos informados de todas estas jornadas literarias, que sin esas redes sociales pues ese trabajo no quedaría, digamos, tan bien. Y bueno, nada, animaros a seguir escribiendo y a contando historias a los dos, eso sí, que nos viene muy bien en los tiempos que corren. Gracias. Gracias.